buenas tardes, buenos días o buenas noches, según nos estés viendo. Nos volvemos a encontrar en tu nuevo capítulo del podcast Atómica, aquí junto a nuestros amigos del Sureño. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hoy día estamos en otro espacio y queremos agradecer, por supuesto, al Centro de Arte Molino Mashmar y también agradecer a Café Mashmar, que hoy día nos auspicia con estos ricos cafecitos folks. Una delicia del Buenísimo. sur. Sí, delicia. Y hoy tengo el honor de presentar a unos tremendos invitados. Como en el programa Atómica vamos a hablar de lo atómico que podemos ser nosotros, los seres humanos. Hoy tengo de invitados e invitada al Museo Sonoro Itinerante. Un fuerte aplauso para ellos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Vale. Bien, súper felices de esta invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, yo estar aquí contigo. agradecida de que estén aquí, de verdad. De verdad. ¿De qué se trata el Museo Sonoro Itinerante? Pero antes, él es Rodrigo y ella es Loreto. Ellos forman el Museo Sonoro Itinerante que está en Los Muermos. En Los Muermos, sí. Bueno, en realidad nuestra residencia es Los Muermos. Sí. Porque nuestro museo anda por todos lados. Eso es verdad. Sí. Itinerante. Sí. Itinerante, no se olviden de la palabra. Sí. Cuéntanos, Rodrigo, ¿de qué se trata este proyecto del Museo Sonoro Itinerante? Bueno, es una experiencia artístico-pedagógica que intenta utilizar como excusa los instrumentos folclóricos del mundo y una exposición de instrumentos para hacer un acercamiento a distintas disciplinas y saberes y conocimientos de la humanidad. Entonces, es a partir de estos instrumentos es como podemos vincularnos con la matemática, con la ciencia, con la historia, sí, con la geopolítica, con el rol de género en la sociedad y una serie de temáticas y aspectos de que se pueden extraer, digamos, desde los instrumentos musicales. ¿Y de dónde nace esta idea de crear este proyecto y hacerlo itinerante? Bueno, esta idea nace de la necesidad. Rodrigo es profesor y él se retiró de la pedagogía de las escuelas hace muchos años, 2014. ¿Ya? Y en algún momento quiso retomar este camino, pero ya estaba muy viejo, entonces en realidad postuló un montón de colegios vean ya cómo estaba son los desactualizado, entonces no lo contrataron en ningún lado. Y nuestra casa hace muchos años cada vez tiene más instrumentos. Sí. Y más. Entonces yo le digo... Hay más instrumentos que personas que habitan el lugar, sí, ¿cierto? Más sí. Instrumentos que abarrotes. Que abarrotes, claro. Estaba claro, llenan la despensa, claro. Pero... Y ahí yo le digo... ¿Por qué no te hacía un museo con tanto instrumento? Se lo dije como broma, pero también un poco en serio. Yo decía, quizás puedes crear algo, ir a los colegios, a mostrarlo, y ahí agarró papa. Nada que hacer. Claro, en realidad fue como lo bonito, porque efectivamente en esta situación desesperada en que no encontraba, había mandado currículum para todos los colegios y no pasaba nada, y veía que me presentaba a las entrevistas de trabajo y siempre después como que, bueno, ¿y por qué no quedé? Y siempre estaba esta cosa como que, y se le estaba dando el espacio a un profesor más joven, y que me parece súper bien. Yo creo que finalmente en la pedagogía y es un poco lo que es un poco ver y leer lo que sucede en nuestra contingencia como país hoy en día en esta crisis de la educación, es poder entender que los profesores también son seres humanos que tienen una vida útil dentro del aula. Sí. En algún momento me tocó con la mano ajena, estábamos hablando antes hacíamos gira con la mano ajena, nos íbamos a Europa y un 50% de los conciertos que hacíamos eran en escuela porque había que vivir, sí, porque es carísimo. Sí, sobre todo en Dinamarca visitamos muchos colegios y pasaba de que los profesores ya a mi edad se dedicaban a hacer investigación.
salían del aula, ¿En serio? dejaban de hacer clases, no sé, a los 45 años, ¿Ya? y de ahí el profesor se dedica a investigar. O sea, una persona que tiene tanto conocimiento, que ha pasado y conoce, seguía aportando al sistema. Claro, O desde iba- otra vereda, no desde el aula, pero claro, no era una persona que estaba desechada No, por el o sea, sistema finalmente. No, estaba justamente Claro. desde esa mirada, el sistema era capaz de recoger esa, por un lado, las necesidades del niño, que también al ponerse frente a un profesor que efectivamente viene con más herramientas y con una actualización como un plus, pero no era el profesor desechable. Claro. Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa hoy. Creo que nos pasa la cuenta de que hay profesores que son buenísimos, Sí, po. valiosos, digamos, en sus disciplinas, pero no están encontrando el espacio apropiado para seguir Exacto, desarrollando el espacio, y sí. para seguir aportando. Y bueno, y eso fue, pues. Así que finalmente Y así- doña Loreto fue un Doña empujón, me dijo. Te lanzaron. Pero no me lo dijo así como te lo está contando, porque me dijo, fíjate, la casa llena de cachureo. ¿Por qué no hacía alguna wea? ¡Haz la wea! Sí, Obvio. fue un poco más cercano No a sé, eso. claro, y se te ocurrió la primera wea, tú dijiste, ya voy a pensar cualquier Wow, wea, no. y el loco dijo, esta es la mía. Y bueno, y ahí hicimos circular un montón de cosas, porque dentro está también de como una vida artística personal, Claro. había pasado por el teatro, por el circo, siempre colaborando en la Igual arte metido en las escénica. artes escénicas, claro, mucho. Entonces también entendías el cómo se genera también de armar un proyecto desde 0 y más como hacer un montaje de una obra. Exacto, porque claro. finalmente todo esto entra dentro de esta categoría que es la narración oral, o sea, el cuentacuento, y utilizamos, bueno, eso, rutinas de clown, títeres, Claro. marionetas. Entonces todo eso es lo que de alguna manera va dando una circularidad, finalmente define esto que no es un show, pero sí es una experiencia pedagógica de la mano de muchos elementos artísticos. Qué hermoso, a mí me encanta. ¿Saben qué, chiquillos? Yo a los chiquillos igual los conocí porque alguien los vio en un colegio y me dijo como, oye, mira esto de los instrumentos, y dije, ya, dale. Y después los conocí, a los chiquillos, y se mueren la cantidad de instrumentos que tienen en su casa. O sea, yo me imagino que vayan ustedes a presentarse a un colegio, no sé, por ejemplo, ¿cuántas escuelas rurales recorrieron el año pasado? 30. 30. Sí, escuela unidocente, Ya. escuela donde habían 5 niños. 5 ¿Ya? niños. Sí, estaban ahí aisladísimas. Y escuelas, bueno, la mayoría eran escuelas rurales. Como representativo también para uno como humano el escuchar ese instrumento que era lo que hablábamos delante, que quizás alguna vez lo escuchaste pero nunca le pusiste cara, Claro, nunca le pusiste eso, forma. sí, sí. Es como cuando uno ve a una persona, escucháis el tono y quizás te acordáis pero no tenéis la cara o no sabes la referencia de cómo es físicamente. Claro, o sea, hemos tenido distintos tipos de procesos de globalización, Claro. en los cuales nos vamos acercando a distintos conocimientos, y uno de esos fue, por ejemplo, yo recuerdo el cine. El Sí, cine de la década del 50 tenía una fijación con el tema de el viaje y lo extraordinario. El viaje del héroe, pero puesto en paisajes que eran Sí. en el desierto, Como el viaje a la África, luna. en la India o en el espacio. Sí. Pero claro, muchas de esas cosas iban de la mano justamente de que ya empezamos a acercarnos a esos como conceptos, a eso, se empieza a visualizar qué es lo que hay culturalmente detrás, a partir del cine, Sí, po. que muchas cosas estaban totalmente, son horrores. Pues si hoy día lo tomara, lo analizara un etnomusicólogo o un musicólogo, diría, esto no tiene nada que ver con África, esto es cubano, o esto es de Antilla, esto es de Sí. alguna de las Hay una colonias. mezcla de... Claro, es Sí. finalmente música de mestizaje. Pero sí existía esa preocupación. Entonces yo creo que efectivamente él está hace muchos años dando vueltas en el inconsciente colectivo muchos de los instrumentos que llevamos a los colegios. Los niños pues se nos acercan y wow, eso yo lo había escuchado un montón de veces en tal canción y no sabía lo que era. Es que a eso Sí. igual voy, o sea, sorry el ejemplo que voy a dar y puede ser pésimo, no sé, las novelas turcas.
un ejemplo, pero pensemos en la música de las novelas Claro, turcas. exacto. ¿Cachai? No pensemos en la Fatmagula, no sé qué. Exacto. No, en la música que sí, tiene. pues. ¿Cachai? Claro, ellos lo habrán escuchado de su mamá en la casa, ¿cachai? Pero llegar a tu casa y decir, mamá, la canción que está sonando, Así conozco el instrumento, Así es. ¿cachai? Oye, La teleserie pero por turca. ejemplo, eso, La teleserie turca va a llegar. Fatmagul. La Fatmagul. eso, A ver, Onur. Onur. Claro, los instrumentos tienen esto que nos permite inmediatamente traspasar territorio. Sí. Ingresamos a esto. Sin cambiamos el pasaporte, paisaje, nada. sin Así zanja, nomás. sin nada. Llegamos y Exacto. entramos. Así nomás. Vamos. Déjame parar el YouTube porque aquí tengo. Un acompañamiento. Oye, y Eso. este instrumento se llama Este instrumento se llama ud. Ud. Nosotros lo conocemos como. Bueno, te voy a contar un poquitito. Ya. Es un instrumento árabe. La Ya. palabra ud es una palabra árabe que significa madera. Este instrumento llegó en manos de los árabes, se expandió por todo el Mediterráneo y llega hasta España. Y entra a España. Y como tú sabes, los árabes convivieron 800 años en el sur de España. O sea, 800 años, quizás cuántas generaciones, hablemos de que Pasado, sí, en ese tiempo sí. se procreaban como conejos, entonces en 100 años ya había no sé cuántas familias. Claro. Entonces, este instrumento llega a manos de los castellanos y se folcloriza. Entonces, en algún momento, alguno de esos españoles debe haber dicho, pásame la ud. Y le puso el artículo femenino. Y desde ese momento lo conocemos como laúd. laúd. Y este mismo instrumento llega después hasta Francia. Y Ya. en las cortes francesas se hace conocido y se le llama lut. Y a las personas que arreglaban o construían el lut Ya. le llamaron luthier. Mi cabeza. No te lo puedo Sí, creer. De ahí sí. viene la palabra luthiers, del laúd. Del lut. Lud. Oh, oye, esto es hermoso porque Sí, eso está hecho como Como un barril. sí, como un barril de Esto es- cerveza, exacto. pieza por pieza, ¿o no? Exactamente. Esto que se llaman duelas. Ya. Las duelas son estas como hojitas que van pegadas Ajá. unas con otras y van formando ¿cómo se llama? Esta caja que es la que le da también el sonido característico grave, así pastosito, bonito. Qué hermoso. Es un lindo instrumento. Y es como el violín, si te das cuenta, no Sí. tiene trastes. O sea, es un instrumento que no está temperado. ¿Cachai? ¿Qué me decís? Eso. Qué hermoso. Esas son las historias entretenidas que escuchan los niños en los colegios. ¿Viste? Y alucinan. No, es que imagínate si un niño alucina con eso, imagínate nosotros. Yo Sí, estoy claro. alucinada, es que lo encuentro hermoso. Bueno, eso yo creo que un poco es lo que encontramos. Ahí creo que está el capital de este proyecto, porque podían haber sido, no sé, podíamos llegado con una colección de fósiles y hubiésemos Sí, y piedra y hubiésemos los encontrado minerales. la excusa como para Sí. llegar a otros conocimientos, Sí. a otras, porque finalmente eso, o sea, el instrumento nos lleva a hablar de proceso, diálogo, De la historia, intercambio, eso, es como un poco lo que pasa, por ejemplo, con este instrumento. Este instrumento yo creo que lo deben conocer los amigos allá que están viendo. Este es un prototipo, pero es más juguete, es un theremin. Y el theremin es un instrumento Yo estoy impactada. que se dice que es el primer instrumento electrónico de la historia. Lo diseñó un físico ruso. Este señor estaba investigando con campos electromagnéticos. ¿Ya? Y en algún momento, bueno, él era chelista, además, era un científico, pero que por esta sensibilidad del trabajo del mismo hemisferio, trabajaba el tema de la música desde antes. Y se dio cuenta de que al
voy a correr esto un poquitito para que pueda funcionar, porque esto funciona con campo electromagnético. Entonces, sí. vamos a... Ya, ahí está. Entonces, en este momento este instrumentito está encendido y aquí la antena produce un campo electromagnético. Y cuando yo entro en el campo de la energía, la electricidad de mi cuerpo, va a cerrar un circuito y va a aparecer el sonido. Ajá. Bueno, Hazlo de nuevo. lo simpático yo creo que, es que de este instrumento es que efectivamente ya no tiene un medio acústico, no es como que tenga que soplarlo Sí. o tocar una cuerda, sino que esto totalmente es totalmente fruto de las investigaciones de un científico. Entonces, claro, hasta el siglo XIX, Ya. todavía la música estaba muy en manos del luthier o del artesano. Claro. Dice que conocía las maderas y que era capaz de como eso, de hacer un instrumento y partiendo desde la nada, ir viendo el árbol que iba a cortar, esperar Claro, que se secara y para ver si todo la el madera proceso. funcionaba, servía, qué sé yo. Ya, Exacto, sí. pero acá esto es totalmente, es un instrumento que no tiene ningún tipo digamos, de lógica dentro de lo que es la acústica. Entonces es un circuito, trabaja con electricidad. Ahora, trajimos otro instrumento más que queríamos. Sí, trajo otro. Sí. Me encanta. Sí, y este instrumentito, ya con este cerramos porque en realidad hay que dejar un poco también así como para la imaginación y ojalá que bueno, si venimos a este lindo espacio acá del Carmen en algún momento los amigos de Puerto Varas vengan a acompañarnos y a conocer un poco más acerca de nuestro trabajo y nuestra colección. Este instrumento que tengo acá es un instrumento, no es un queque, ni un pan de molde. Un pan de molde grande, una guagua. Este instrumento es un instrumento que viene desde Marruecos y se llama Gembri. Es el instrumento que es un instrumento bastante especial porque es uno de los pocos bajos étnicos del mundo. Es un instrumento que está hecho y se escucha tal cual se diseñó hace cientos de años atrás, ¿ya? No sé si miles, pero es un instrumento que está hecho con esta piel, que es una piel de camello, y con cuerdas de tripa, ¿ya? Que esto también nos permite como poder situarnos y poder tener esta experiencia de poder reconocer cómo sonaban los instrumentos en su estado primitivo. Claro. ¿Ya? Es un, si te das cuenta, es súper simple. El instrumento tiene 3 cuerdas, ¿ya? Y que tiene un... Bueno, voy a colocar esto un poquito más cerca, a ver si capta mejor. Y... Aquí todo lo solucionamos. Mira, aprovechemos esa cámara para ver si que después... lo vean más de cerca. Aquí los chiquillos que van a hacer magia con la edición van a poder ver. Mira, acá tenemos entonces... Mira, aquí podemos ver las cuerdas y... Igual te viste. Un bajo. Oye, qué hermoso. Sí, muy lindo. Es muy, muy lindo. Y cómo está hecho en la parte de atrás las maderas. A mí eso es lo que más me llama la atención de los instrumentos. O sea, para lograr esto, para lograr este trabajo. Sí, bueno, sobre todo los marroquíes, porque son con todo lo que tiene que ver así como con la visualidad ¿cómo se llama esto, Dolores? Toda su artesanía que tiene que ver con estas cosas, el mosaico. El mosaico, sí, claro, de ahí igual, claro, nace todo este trabajo tan minucioso también que tiene que ver con el trabajo de las maderas, los colores. Se pasó, qué hermoso. Y esto acá es de cuero, ¿cierto? Sí, y estas son las tripas de... Son cuerdas de tripa. Son cuerdas de tripa.
¿Qué me decís? ¿Se rompe una? Vamos a la carnicería, tío. Exacto. Tiene una tripa. Unos chunchules. La tía está haciendo prieta. Y la sacamos. Oye, qué hermoso. Me encantó. Esos son parte de los 80 instrumentos que andamos trayendo en los Sí, colegios. instrumentos así. Sí, de los 5 continentes. Oye, y cuando llegan con estos instrumentos a los colegios por parte de los niños o en este caso los profesores, ¿qué pasa con ellos cuando ven este como espectáculo o este montaje de estos sonidos? Porque finalmente la música te lleva a algo, te traslada, te genera algo en el cuerpo, alguna nota o algo. ¿Qué pasa con bonito, admirados todos. con el público? Sí, los niños y los grandes también se acercan a mirar. Ahí Rodrigo toca casi todos los instrumentos, no alcanza a tocarlos todos por el tiempo, pero también hay partes donde la gente se emociona, uno ve a los niños, e incluso los niños más inquietos, que nos dicen a veces estos niños son más inquietos, hay que estar adentro. Que mejor nada, soporta. ahí sentados, se emocionan, cierran los ojos con algún instrumento, escuchando, así, muy lindo verlos disfrutar. Qué muy bonito. hermoso. Porque claro, los sonidos que escuchamos dentro de los instrumentos son sonidos que no son cotidianos para nosotros. No. ¿Qué pasa ponte tú para un niño que, no sé, con este instrumento, ¿cómo se llama? Con el Gembri, que quizás lo haya escuchado tipo un bajo y que le resuena como un bajo? Es como, claro, como esto es como que tiene esta conducción teatral. Sí. Al final de nuestras presentaciones dejamos siempre un tiempo que es un tiempo como de interacción, Ya. la mediación. Perfecto, O sea, sí, y en ese momento, claro, si nos dan los tiempos y Claro, las condiciones, porque si vemos que, no sé, hay niños que se desregulan después de haber Sí. estado una hora Sí, en no, una a veces exposición, mejor. entonces a veces tenemos que hacerla corta, pero Ya. a veces estamos con la media y los cabros quieren ir a ver cómo funciona la tornamesa, para hacer Claro. scratch, o algunos han tocado, no sé, instrumentos como similares y conocen, por ejemplo, porque en el colegio han tocado o charango, tiple, Sí. instrumentos latinoamericanos, entonces por eso mismo generan la vinculación con otros instrumentos de Medio Oriente y que tienen todo que ver, hay todo, Sí. o sea, todo lo que es el desarrollo de los instrumentos de cuerda pulsada vienen desde Medio Oriente, entonces claro, se pueden generar asociaciones directas. Buscamos la manera en que el niño se sienta cómodo, en que se genere humor, por sobre todo, porque Claro. es como también es como casi como decir como un principio. Un principio de nuestro museo es que esto es para pasarlo bien. Este es un momento que es para ti, es un regalo para ti, pero es para pasarlo bien. Es para más allá de los contenidos. Y por eso también nosotros terminamos, por ejemplo, pasamos por todos los instrumentos y terminamos con los cotidiáfonos. Ya. Y los cotidiáfonos, que son dentro de las categorías de los instrumentos del mundo, son instrumentos que están hechos a través del reciclaje. Entonces tenemos en nuestro instrumento más importante en toda la cuestión, se llama claxopollo, que es un instrumento que está hecho con pollos de estos pollos plásticos. Ay, eso y que le saca el pituto. ¡Ah! Que se pero es un set de juguetes que Y con claxon. y con claxon que son Ya. Sí. y bueno, y eso además, como cada una de las cuestiones tiene notas específicas, Ya. entonces podemos tocar una pieza clásica. Ay, no te puedo creer con el sonido que claro. tenía. Entonces hay una catarsis, porque Claro. finalmente, claro, el niño no sabe si en realidad esto es tan serio Sí, cuando han pasado las marionetas, los títeres, o momentos que son como más chistosos. Eso. Pero el humor es fundamental. Es como, De más. yo creo que muchas cosas, nosotros como seres humanos, a lo mejor Sí. hay muchas cosas que no te quedaron, pero finalmente no nos alejamos, no siendo nuestras habilidades máximas, y nos mantenemos cerca, es porque efectivamente alguien se preocupó, hubo un profesor que nos ayudó a entender de que todos podíamos dibujar, todos podemos danzar. Sí. Yo, a lo mejor, claro, yo desde mí tengo mis aprensiones, yo Claro. decido hacer o buscar otras formas de expresión artística.
Pero, y por eso yo creo que también la música está en nuestro ADN. Mucho, mucho. O sea, y como decías tú también, la historia de lo que te habla también el instrumento, como dónde se hizo, en qué tiempo, te habla de un tiempo y espacio, ¿cachai? Dentro de la historia finalmente del humano, po. Y va todo eso ligado de dónde vivimos, ¿cachai? Con qué vibramos también. Claro. Sí, bueno, yo creo, por ejemplo, hay cosas que hemos tratado de como apostar, de que a lo mejor hay cosas en que sí hay mucha liviandad, pero hay otras donde tratamos de darle el peso. Ya. Por ejemplo, no sé, hay muchos instrumentos que tienen que ver con procesos tan nefastos como la esclavitud. Y Ya. si no existirían en América si no se hubiese dado ese proceso. Claro. Pero que es importantísimo que el niño pueda entender y ponerse en una situación en la que puede visualizar qué pasa, cómo esta gente es tomada, es subida a un barco y extraída y vendida como un objeto de las plazas públicas de esa América, esa América esa América del 1600, 1700. Entonces, eso, yo creo que también es una forma como dignificar a estos pueblos y a estas resistencias a partir de este gesto que es hablar de cómo surge, no sé, el cajón peruano, que nace a partir de la prohibición de los tambores. Porque el tambor es un instrumento que es subversivo, un instrumento que le permite al africano comunicarse. Comunicarse, sí. Entonces todavía los palenques, que son estos, los palenques son los pueblos en la selva colombiana, los pueblos de los negros renegados, los que se arrancaron de las ventas públicas y se metieron en la selva, se organizaron, ¿Ya? volvieron a reconstruir su lengua y volvieron a retomar el toquido. Por eso es que hay también, claro, tú pensáis en el Caribe, en Colombia, Sí. en Venezuela, está eso vivo y eso es lo que hay un toquido para avisar de que murió una persona en el pueblo al lado y que hay visita, Claro. o de que, no sé, que hay una fiesta religiosa y que es un tipo de toquido distinto, no sé, o hay canciones como en África también que solamente son tocados por hombres, otras cosas que son solamente cantadas por mujeres. Entonces existe, claro, ese rol de género que también Sí, está pues, dentro de la impregnado, sociedad. implícito dentro de la música. Y lo otro que yo les quería preguntar, el tema de esto de descentralizar. Porque claro, ustedes vienen de la capital, ¿cierto? Llegan acá y finalmente en Santiago pasa que hay mucho de todo. Que hay de todo, o sea, si tú quieres tomar un taller de algo van a haber 100 opciones en distintas comunas, distintos lugares, distintos precios, todo. El traer este concepto de este proyecto al sur, ¿qué les ha traído a ustedes como, no hablo como desde el beneficio monetario, ¿me entiendes? Sino desde que bueno, no es fácil, sí, pero voy como desde ese beneficio como uno como persona, porque yo creo que el trabajo que ustedes realizan lo hacen en su mayoría en escuelas rurales. Claro, igual los pueden contactar chicos de otros tipos de colegios, pero el trabajo es en las escuelas rurales. Sí, principalmente. En el fondo era el habernos venido acá. Fue una decisión difícil, compleja, Ajá. porque allá nosotros no teníamos problemas, digamos, o sea, tuvimos la suerte que inmediatamente como que colegios así como que el alternativo, sí. Como que huelen de lo que la lleva, sí. Entonces no nos faltaba la pega. Y hay varios también, hay muchos, claro. Sí. Entonces, pero venirse acá era como era una acción de tomar partido por una acción política. ¿Ya? Que lo que queríamos nosotros era decir, esto le hace bien al territorio, esto hace justicia a un país tan largo como Chile. Sí, y tan largo, diverso, todo, sí. Nosotros podemos vivir desde acá, bueno, ahora nos vamos a Santiago, mañana en la mañana nos vamos a Santiago, pero eso, tenemos la posibilidad de movernos a cualquier lado, pero estamos acá.
Sí. decidimos ver desde acá. Sí. ¿Te gusta el sur a ti? Sí, me encanta, me encanta. Y ha sido súper lindo y satisfactorio llegar a esas escuelas donde uno sabe que no llega nada. No, No llega a eso nada. voy, Nosotros nos porque dicen los profesores, los directores, que no, en realidad son niños vuelvan. que jamás han visto instrumentos, la guitarra Sí, y la un concierto, flauta. una obra de teatro. Nada. Exacto, sí, acá pasa Entonces, muy bonito. mucho eso. Sí. Hay escuelas que están alejadas, pero de todo, y como decís tú, la escuela es unidocente, que son, no sé, 9 niños, con suerte en todo el colegio. Sí, pues. Y mucho tema también del cómo llegar, el clima, ¿cachai? Los chicos. Sí, pues igual es distinta la realidad que se vive Sí, en el sur, sobre todo en las partes rurales. Sí. ha sido muy bonito. Oye, ¿algún instrumento que ha causado mucha curiosidad cuando lo han mostrado? Que haya así como, oh, wow, este era Yo creo que el theremin siempre theremin, es la sí. estrella. Sí. Es la estrella. Sí. La estrellita. Pero el claxopollo El también. claxopollo, sí. No me Causa imagino. furor, causa No me furor. imagino. Así. ¿Y lo pueden tocar los niños igual? Sí, Ah, sí, ya. sí, sí. O sea, generalmente, como te digo, una vez que terminamos las presentaciones, Claro. existe este momentito que es como de poder estar, de romper ese muro y encontrarnos. Y ahí es donde están los cabros en fila, se pierden el recreo. El recreo, ¿qué me importa? Toquemos el pollo. Claro. El theremin. Ay, el Hacen theremin. fila, hacen fila para el Me theremin. encanta. Qué hermoso. Oye, y todos estos instrumentos que los has coleccionado por una fijación de tener instrumentos o porque la vida te ha llevado a que de repente lleguen y tú digas, oye, sí, mira qué lindo. Y lo otro que te quiero preguntar, porque hay gente que es muy buena para sacar sonido de los instrumentos. Porque claro, una cosa es tener un instrumento y no saber tocarlo y no tener idea, porque hay gente que hace música hasta con 2 cucharas. Claro. ¿Cachai? Tener esa facilidad. El tema, bueno, Es por que un sí, lado, yo creo que en algún momento yo lo comentaba abiertamente. Yo soy una persona que viene de una cultura de coleccionistas. De la época del álbum, de la época en que se juntaba. Las latas de bebida, Las latas ¿no? de bebida, la cajetilla de cigarro, cualquier cosa. Todo juntáis se moneda, coleccionaba. Bueno, juntáis los tazos, la moneda de La servilleta. peso, la servilleta, La la esquela. esquela, los sobres, Los sobres. la estampilla en su tiempo. Todo. Sí, pues entonces, y yo decidí seguir con este que era en el fondo Mutuo, el más barato. Más fácil. El más barato. El más barato. Sí, pero en realidad fue como muy de a poco, muchos Sí, años. llevo más de de a poco 35 años juntando Cacha, instrumentos. Sí. Llevamos 36 años juntos. Sí, sí, eso es verdad. 36. Y 35 juntando cosas. Si tú me preguntáis hasta el día de hoy, hay un instrumento nuevo. Obvio. Sí, pues, pero cada uno es un desafío. Ahora, por ejemplo, tenía hace muchos años, ¿Ya? quería conseguirme una cora, que es un instrumento, un arpa que viene de Senegal, que es un arpa ¿Ya? que era tocada para los reyes, porque también habían reyes en África, como que me imagino que existe una visión del mundo en que... No había... Que claro, que pueblos más caóticos, más desorganizados, No nómades, había nada, ni un orden, claro. Claro, pero no, efectivamente en las cortes el que tocaba la cora era un personaje especial. Entonces, siempre como me vinculé con este instrumento tan bello y por fin me pude hacer de uno. No he tenido tiempo para estudiarlo, ahí estoy. Pues. Ya. Pero eso significa la responsabilidad también de hacer un estudio personal, de Eso tomar te iba a clases decir. con un cultor. Claro. O sea, afortunadamente la persona que me la vendió es una persona que va sabe. a estudiar a África. Ah. Entonces, claro, ya ha ido como 4 o 5 veces a África, es un chileno, el Tote, le mando un saludo también. El Tote Aguante el Cora. Tote. Y eso, pues, yo creo que cada instrumento te da ese privilegio de entrar a los códigos, Sí. de entrar en la historia, de entrar en la estética. Tengo el placer de conocer su hogar y los muchos instrumentos que hay, y de verdad que si pueden algún día ir a ver al Museo Sonoro Itinerante, si va a tu colegio, no faltes. No hagas faltar a tu hijo, por favor, al colegio ese día que vaya, porque de verdad que
es una tremenda experiencia. Sí, imagínate si uno que es adulto Sí, pues. lo vibráis así, imagínate un cabro chico, mejor todavía. Vamos a estar en varios colegios aquí en Puerto Varas. Sí, po. Sí, ahora en mayo. Sí, po. Así que también se les Atentos, viene. atentos. Atentos, atentos. Sí. El año pasado ya estuvimos en varios colegios Sí, acá. pues. Sí. Sí, tenemos hartos amigos aquí. Es como eso que hablábamos, que es como un estudio finalmente de instrumentos, que no pasa, porque en el colegio te van a enseñar los típicos, ¿cachai? Claro. Pero quizá hay niños que tienen más oído para alguno otro y eso quizá le llama la atención y te vibra también, po. Uno de Sí. nuestros mejores públicos acá, la escuela Aspadep. Ay, aguante la espadep, Sí. aguante la espadep, aguante chiquillos. Oye, sí, no, es que a ellos les encanta Sí, encanta lo todo el tema pasaron muy música, sonido, no, son pero prendidísimos. Sí. Ya tenemos que ir cerrando nuestra linda entrevista. Duró el Ya, café, lo que duró el café, ¿eh? Oye, a mí todavía me queda. Ah, pero vale más. A mí no me queda porque está muy bueno. Está bueno, ¿viste? Oye, rico el café. Café Folks. Folks. Este es de acá. Este es de acá, de acá, Maravilloso, de maravilloso. acá. Y lo venden, ¿dónde? Aquí. Estamos en Café Mashmar, que queda esto en Avenida Gramado 1100. Esto es el Centro de Arte Molino Mashmar. Así que pueden venir a conocer. Aquí estamos en uno de los pisos de la sala de exposición, que es realmente hermoso. Sí. Así que, y todos los meses van cambiando las exposiciones, así que Un para ir espacio ahí. muy lindo. Sí, es rico, es Sí, cómodo, así que estupendo. Chiquillos, ¿quieren dar algún mensaje a nuestros televidentes? Bueno, les invitamos a conocer y profundizar un poco más también en nuestros contenidos, porque también hacemos algunas cosas como para poder hacer como lo extra programático, lo que queda fuera del colegio. Nos gusta hacer videos también. Sí. Te he visto. Y tenemos algunas cosas así como bonitas, entretenidas en nuestro Instagram. Básicamente nos movemos por ahí, que es @museo sonoro itinerante, y les invitamos a que pasen, que visiten nuestro Instagram, y que nos sigan y que lo recomienden. Sí. Eso. Y muy agradecido de esta invitación. Ay, Ha sido gracias a ustedes, chiquillos. Una tarde muy Gracias. agradable. Agradecer al equipo. Sí. También, a vuestro equipo de trabajo. Sí, a los chiquillos del sureño, que ellos son Sí, los que nos maravilloso. hacen aquí el aguante a Atómica Podcast. ¿Qué ves? Grande el sureño. Atómica. ¡Aguante! Ah. Ya, chiquillos, así que con este hermoso mensaje, muchas gracias, Lore, que tengas un muy Gracias. buen viaje y nos vemos Muchas nosotros gracias. a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Rodrigo igual, nos vemos pronto, así que ahí seguiremos en conversaciones. Por supuesto. Y a nuestros queridísimos amigos, por supuesto, recordarles de seguir al sureño en las redes sociales, en Instagram, por supuesto, en el canal de YouTube, que es el sureño CL.sí, el sureño CL, ¿sí? Y por supuesto, seguir a nuestros tremendos invitados del día de hoy, @museo sonoro itinerante, y son de Los Muermos, ¿qué me decís? Así que eso, agradecer por supuesto al Centro de Arte Molino Mashmar, agradecer también a Café Mashmar y también a nuestros amigos de Café Folks. Así que nos vemos en otro capítulo aquí de tu podcast Atómica. ¡Chao! Chao.